y vamos a leer la escritura que se encuentra en Efesios capítulo 2. Vamos a leer los versos 1 al 9 de la Nueva Versión Internacional, el pasaje que da base a nuestro mensaje en el día de hoy, sola gracia. La primera fue sola escritura, ¿recuerdan? Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y el apóstol Pablo le dice a los efesios y nos dice a nosotros en el día de hoy, y hacemos bien en tomar nota, que en otro tiempo nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y en nuestro pecado, en los cuales andábamos conforme a los poderes de este mundo. Nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, nosotros éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. La buena noticia. Pero Dios, esa frase ahí es para predicar un mensaje aparte. Pero Dios, gracias a Dios, que es rico en misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia nosotros hemos sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia nosotros hemos sido salvos mediante la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No por obra, para que nadie se jacte o para que nadie se gloríe, como dice la Reina Valera, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Recordemos que nuestro mensaje, nuestra serie de mensajes en todo el mes de agosto está basado en las 5 solas de la Reforma Protestante. Solo Cristo, sola gracia, solo fe, sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y la semana pasada comenzamos con la declaración sola escritura, donde decíamos que Martín Lutero, el hombre que Dios utilizó en el siglo XVI, el 31 de octubre de 1517, cuando él entendía que la iglesia no estaba practicando lo que la Biblia enseñaba, decidió desafiar a la iglesia y publicar sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg en Alemania, dando de esa manera inicio a lo que más tarde se conocería como la Reforma Protestante. Y muchos hombres serían levantados por Dios para movilizar estas creencias, estas enseñanzas que son pilares básicos. Decíamos que si nosotros queremos construir, como estuvimos hablando en el libro de Nehemías, si nos levantaremos y edificaremos, tenemos que construir encima de una base sólida, pilares fuertes que puedan resistir los embates que de seguro la iglesia recibirá, que de seguro nosotros como personas, como familia, recibiremos. Y no pudimos encontrar 5 pilares más sólidos que estos, traídos, recordados, porque ya estaban en la Biblia,
por los reformadores. Cuando hablábamos de sola escritura, lo que ellos propusieron, particularmente Martín Lutero, es que no hay otra fuente de autoridad, que no hay nada que esté ni al nivel y mucho menos por encima de la santa y bendita palabra de Dios. Que para el cristiano no hay otra fuente de fe y conducta que no sea la inspirada, sagrada y bendita palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. No es lo que la iglesia enseña, no es lo que el pastor enseña, no es lo que a usted le enseñaron cuando estaba chiquito, es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué es importante? Hablamos un poquito de eso, de que el creyente esté afianzado y conozca la verdad. Bueno, porque entre otras cosas, cuando uno desconoce la verdad, está expuesto a creer la mentira. Cuando usted no conoce la verdad, se le puede hacer un poco difícil conocer la mentira. Y déjenme, hablando de mentiras, estaba leyendo de un señor llamado Alan John Miller. Probablemente usted lo ha oído en las noticias o lo ha visto en las redes sociales. Este es un señor en Australia, Alan John Miller, que un día se levanta y dice, me voy a crear una nueva iglesia. Y dicho sea de paso, vamos a llamarle grupo, vamos a llamarle secta, porque eso no es una iglesia. Y lo interesante de este hombre es que él comienza este movimiento en Australia hace unos años, pocos años, y ya tiene más de 25,000 seguidores. Incluso el artículo que leía dice que el gobierno de Australia está un poco preocupado por lo que este hombre está haciendo. La gente está vendiendo sus casas, mudándose de donde viven para estar cerca de donde vive este hombre, este profeta. ¿Y cuál es el problema con Alan Miller? Que él dice, ponga atención, que él es Cristo que ha reencarnado. Y como si todo esto fuera poco, como dice el dicho, él está casado con Mary Luck, María la suertuda. Y él dice que su esposa es María Magdalena, que reencarnó también. Tenemos a Cristo casado con María Magdalena viviendo en Australia. ¿Qué le parece? Y para usted y para mí es motivo de risa, ¿verdad? Porque nosotros conocemos la verdad y sabemos que este no es más que un loco, con todo respeto, ¿verdad? No es mi intención faltarle al respeto a Mr. Miller, pero teológicamente hablando, este hombre o es un farsante que se está aprovechando para generar dinero y hacer las cosas que esta gente hace, o está loco. Porque si usted considera y lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de que lo que este hombre enseña y lo que está predicando y lo que está pasando es una mentira del diablo. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque si la gente, y usted dirá, pero ¿cómo es posible que haya 25,000 personas y que en los cultos que él celebra cada domingo hayan 2,000 y 3,000 personas? Porque desconocen la Escritura. Porque no han leído la Biblia que dice que cuando Cristo venga todo ojo lo verá. Y que aquel día será glorioso y que Jesucristo advirtió diciendo, miren que van a venir falsos profetas en los tiempos postreros que dirán, aquí está el Cristo. No le hagan caso, así mismo dice la Biblia. Porque para poder identificar la mentira es necesario conocer la verdad. Y si usted no conoce la Escritura, si usted no lee la Biblia, si usted no se empapa con las doctrinas básicas que nosotros creemos, se le va a ser fácil que usted pueda caer en una trampa de este tipo. Yo les he contado en varias ocasiones que el Servicio Secreto de los Estados Unidos tiene un departamento de identificación, counterfeit, para identificar billetes falsos. ¿Se acuerdan? Y se le ocurriría a uno que cuando entrenan a estas personas para identificar billetes falsos, lo hacen estudiando billetes falsos, pero es todo lo contrario. Ellos estudian los billetes verdaderos, se empapan de los billetes verdaderos, conocen al dedillo los billetes verdaderos, porque cuando ellos conocen de punta a punta el billete verdadero, cuando aparece un billete falso, dice, ese es falso, porque yo conozco el verdadero.
Y esa es la razón por la que nosotros los creyentes tenemos que conocer la Escritura y saber que solamente ella tiene autoridad en nuestras vidas y es la única, como ella misma dice, que es buena para salvar, es luz a nuestros pies, es lámpara a nuestros caminos, es la que nos limpia, es la que nos ilumina, es la que nos lleva a Dios. Hoy, en la segunda de las solas que queremos compartir con ustedes está sola gracia. Y para que no haya ninguna duda, al final del mensaje o durante el mensaje, sola gracia quiere decir que la única razón por la que usted y yo pudimos alcanzar salvación, que la única razón por la que nosotros hemos tenido acceso al Padre, que la única razón por la cual nuestros pecados han sido perdonados, que la única razón por la que nosotros podemos cambiar nuestra naturaleza pasada, dejar la vida pasada, ser movidos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, es por la gracia de Dios. No hay otra cosa. Es por la bendita gracia de Dios. La salvación fue planeada por Dios, la salvación fue ejecutada por Dios, la salvación es sostenida por Dios y todo es, como dijo Martín Lutero, nosotros contamos solamente con la Escritura para desarrollar la fe que viene por el oír de la palabra, una sola fe que nos puede llevar a creer y tener y comprender la gracia de Dios que fue depositada en Cristo Jesús y todo para la gloria de Dios. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y al final solo para la gloria de Dios. Cuando vamos a hablar acerca de la gracia, hay un montón de pasajes que pudiéramos usar, pero hemos querido tomar Efesios capítulo 2. Efesios es considerada la corona, la joya teológica del apóstol Pablo en cuanto a sus escritos. El capítulo 1 habla de la salvación desde la perspectiva de Dios y el capítulo 2, donde vamos a pasar tiempo hoy, habla de la salvación desde la perspectiva nuestra. Y lo que está pasando, mis queridos hermanos, para ponernos en contexto, es que desde el principio, estamos en el primer siglo de la era cristiana, cuando el Nuevo Testamento se escribe, entre los años 30 al 90. Y la iglesia desde el principio comenzó a ser atacada por las famosas herejías. Hemos explicado en muchas ocasiones que la diferencia entre una falsa doctrina y una herejía es que la falsa doctrina es fácil de identificar, ¿verdad? Cuando usted es creyente, cuando usted conoce la Biblia y viene alguien y le dice, vamos a adorar a Satanás, usted pega un brinco, ¿verdad? Eso no lo tienta a usted y que déjame ir con este hombre a ver si... Usted rápidamente reconoce que eso es una falsa doctrina. Pero cuando alguien viene y trae una herejía, y la característica de las herejías es que por lo general nacen en el seno de la iglesia, disfrazadas de sana doctrina. Es como el tema del trigo y la cizaña, que al principio usted no sabe cuál es cuál. Entonces estas herejías, estas falsas enseñanzas, vienen disfrazadas de sana doctrina y confunden a la gente. Una de las principales y peores y más peligrosas herejías que se presentó en el primer siglo fueron los gnósticos, inspirados por el helenismo y las filosofías griegas, donde ellos venían y decían, sí, la salvación se obtiene por medio de Jesucristo. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Pero a la salvación hay que agregarle conocimiento. Mientras más tú sabes, más salvo eres. Y Pablo tiene que escribir la carta a los Gálatas y darle durísimo a los gnósticos y llamarle incluso la atención. La carta más fuerte que el apóstol Pablo escribió fue la carta a los Gálatas, donde él hasta malas palabras dice. No estoy bromeando. En el griego, el apóstol Pablo estaba tan enfurecido con esta gente que hasta malas palabras le dice. Pero otra de las herejías que se introdujo, y fueron solamente algunas, más tarde van a venir más, fueron los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que se convertían a Cristo. Y entonces llegaban a las iglesias y decían, la salvación es a través de Cristo y de su sangre derramada. Fantástico, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero para ser completamente salvo hay que convertirse en judío,
hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, hay que practicar los ritos y las ceremonias de los judíos. Y aquel movimiento fue tan peligroso que los discípulos tuvieron que reunirse en Jerusalén, eso está en el capítulo 15 del libro de Hechos, y celebrar lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, donde finalmente se llegó a la conclusión de que la salvación es simplemente por gracia y que no hay nada que usted y yo podamos hacer para agregarle a la salvación que Dios ha iniciado. Los reformadores van a decir, Cristo más nada es igual a todo, al que le gustan las fórmulas. Cristo más nada es igual a todo, porque a la salvación que Dios desarrolló, planeó y ejecutó en Cristo Jesús, no le falta nada, no hay nada que usted y yo podamos agregarle, porque si le agregamos algo, entonces no es gracia. Porque si nosotros tenemos que hacer nuestra parte, como algunos sugieren, entonces no es gracia. Porque como dijera otro famoso teólogo, lo único que usted y yo hemos traído al plan de salvación de Dios es el pecado del cual Cristo nos tiene que salvar. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer, obtener la salvación. Es por gracia, es porque a Dios le plació. Uno de los grandes hombres que va a surgir del movimiento reformador es Juan Calvino. Y Juan Calvino, gran teólogo, tremendo cerebro, gran hombre de Dios, él propuso muchas cosas y una de esas, por lo que se conoce Calvino en el mundo teológico, es por sus famosos 5 puntos, los 5 puntos del calvinismo. Y para aquellos de ustedes que les gusta tomar anotaciones, la manera en que usted se puede recordar. ¿Se acuerda cómo yo les enseñé a ustedes a acordarse de las 5 funciones de la iglesia usando la palabra pesca? Pues ahora les voy a enseñar para que se acuerden de los 5 puntos del calvinismo usando la palabra en inglés, porque no me la sé en español. Tulip, T-U-L-I-P. Calvino propuso 5 puntos que lo vamos a usar de alguna manera en el mensaje de hoy. Él dijo que en lo que tiene que ver con Dios y la salvación, hay 5 cosas que tenemos que saber. La mayoría de los teólogos en el día de hoy están de acuerdo con Calvino en por lo menos 4 de esos puntos. Hay muchos que tienen problemas con el quinto, porque ese 5.º punto, y no vamos a hablar de eso hoy, no tenemos tiempo para entrar en alta teología, pero ese 5.º punto de Calvino es lo que se conoce como la predestinación. Aquella posición teológica que sugiere que Dios escogió antes de la salvación del mundo quién iba a ser salvo y quién se iba a ir para el infierno. Y que no hay nada que el que va para el infierno pueda hacer, ni nada que el que va a ser salvo pueda hacer. Por eso los que sostienen esta teoría se llaman hipercalvinistas. Fuera de ahí, todos nosotros creemos que Calvino tenía razón, por lo menos en 4 cosas. ¿Cuáles son los 5 puntos del calvinismo? Usando la palabra tulip como acróstico, total depravation, depravación total. Calvino decía, el hombre es y está irremediablemente perdido. Y no hay nada que él pueda hacer para cambiar su situación. Alguien tiene que hacerlo por él. La segunda es unconditional election. Elección incondicional. Dios nos escogió en Cristo no por nada que nosotros hayamos hecho o por ningún mérito que nosotros hubiésemos tenido, sino por gracia. A Dios le plació escogernos para salvación en Cristo Jesús. El tercer punto es limited atonement o expiación ilimitada. Y ahí es donde viene el punto del hipercalvinismo y la predestinación, donde Calvino propone que Cristo murió no por todo el mundo, sino por aquellos que iban a ser salvos solamente. Expiación limitada. El cuarto es de tulip, irresistible grace. Gracia irresistible. La gracia de Dios es tan irresistible que cuando nosotros entramos en contacto con ella, no podemos hacer otra cosa que rendirnos ante Él. Y finalmente la P, perseverance of the saints,
perseverancia de los santos. Una vez salvo, siempre salvo. Porque la salvación que se inició con Dios, a Dios le plació, dice la Biblia, darle a Cristo un grupo de ovejas. Las ovejas que el Padre me ha dado son mías. Ellas oyen mi voz y me siguen. Nadie les arrebatará de mi mano, dice la palabra de Dios. El propio Jesús dijo. Y cuando Dios le dio el Padre las ovejas a su Hijo, el Hijo las salvó, el Hijo las rescató, el Hijo las sostendrá. Por lo tanto, nosotros somos de los que creemos que no hay tal cosa como perder la salvación, porque el que pierde la salvación, entonces no era salvo en primer lugar. Si una vez salvo, en Cristo siempre salvo, porque la salvación no depende de usted ni de mí. Si dependiera de usted y de mí, nosotros estuviéramos todos fracasados. Pero es Dios quien nos salvó en Cristo Jesús, quien nos compró con su sangre preciosa, quien nos limpia de todo pecado y quien además, como vamos a ver en un minuto, nos sentó ya con Cristo en los lugares celestiales. Por lo tanto, la perseverancia de los santos indica que quien controla y garantiza nuestra salvación es Dios y no nosotros. Ahora yo quiero, como punto número 1 de 2 que quiero compartir con ustedes hoy. Punto número 1, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos salvara? ¿Cuál era nuestra condición? Y punto número 2, ¿qué fue lo que Dios hizo por nosotros? En el primer punto voy a pintar un cuadro un poco oscuro. La idea no es hacerlo sentir mal a usted me conoce, no es mi estilo. No es que yo no quiero que usted salga de aquí desanimado, con la autoestima baja, porque yo siempre he dicho que a muchos de ustedes no hay que subirle la autoestima. Ustedes se levantan por la mañana todos los días y creen que son la última Coca-Cola del desierto. Pero hay otros que viven quejándose. ¿Verdad? La razón por la que voy a pintar un cuadro que no es mío, ese cuadro está pintado en la Biblia, de quiénes éramos nosotros y dónde estábamos, es para que a usted nunca se le suban los humos a la cabeza, como decimos nosotros, y no lleguemos nosotros en ningún momento a ser tentados a creer que hay algo bueno en nosotros que provocó que Cristo nos salvara. Porque si llegamos a creer eso, entonces la salvación no es por gracia. Usted y yo no merecíamos, vamos a estar claros, que Cristo nos salvara. Pero a Él le plació hacerlo. Y lo primero que quiero aclarar son 3 cosas que usted ya las conoce, pero se las quiero recordar. 3 definiciones importantes. Justicia. Cuando usted recibe lo que se merece. Eso es justicia. Usted sabe, cuando alguien comete un crimen, lo llevan a la corte. Usted mató a alguien, robó un banco, 30 años de cárcel. Eso es justicia. Usted recibe lo que usted se merece. Misericordia. Cuando usted no recibe lo que se merece. Y siempre me gusta usar el ejemplo de los hijos nuestros, ¿verdad? Que se portan mal y merecen una pela, pero usted decide no darle la pela porque usted tiene de ellos misericordia. Y gracia es cuando usted recibe lo que usted no merecía. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha usado de gracia con nosotros? Justicia, misericordia y gracia. Y si usted quiere aprender acerca de la justicia de Dios, léase el libro de Romanos, para que entienda que gracias a Cristo nosotros fuimos justificados. Otra vez, fuimos hallados justos delante de Dios, no porque tuviéramos características, cualidades o hayamos hecho nada que mereciera, pero porque cuando Dios nos ve, Él se pone los lentes de Cristo. Y lo que ve es la sangre de Cristo derramada en nosotros. Y la justicia que Él nos compró en la cruz. Y no puede ver las imperfecciones para que no seamos nosotros recipientes del juicio de Dios. Dicho esto, entramos en materia entonces. Número 1, ¿cuál era nuestra condición antes de que pasáramos a otro estado? De acuerdo a lo que la Biblia enseña, particularmente en el pasaje que nos ocupa hoy en el libro de Efesios. Número 1, otra vez recuerde que es de la parte oscura, después viene la parte más clara, pero para que a nadie se le ocurra creer más de sí mismo de lo que debe creer, como dice la Escritura. Número 1, usted y yo estábamos muertos.
¿Están de acuerdo conmigo? Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, hay que creerlo y aceptarlo. ¿Qué dice el pasaje que leímos? En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y no voy a tomarme mucho tiempo yo poniendo ejemplos, ilustraciones, porque ustedes entienden perfectamente el concepto. Usted sabe lo que es un muerto, ¿verdad? Pero no quiero ser muy gráfico, pero un muerto es una persona que, valga la redundancia, no tiene vida, está muerto. Yo estoy seguro que usted ha participado de funerales o ha tenido un perrito, un ave muerta en sus manos. No puede hacer nada. Yo no conozco a ningún muerto que haya dicho, óyeme, yo debería levantarme de aquí porque la familia mía está sufriendo, me voy. No, un muerto está muerto. Cuando en la Biblia el famoso ejemplo de Lázaro que pasa un día y pasan 2 y pasan 3 y pasan 4, yo estoy seguro que los familiares de Lázaro hubieran hecho cualquier cosa para revivirlo, pero no pudieron porque el que está muerto, está muerto. Y yo estoy seguro que si Lázaro estuviera pensando, cosa que no podía hacer porque el muerto no piensa, pero asumiendo que pudiera pensar, hubiera dicho, caramba, yo me gustaría levantarme para que Marta y María no estén sufriendo, pero aunque él hubiera querido hacer algo, no podía porque estaba muerto, ¿verdad? Ya, no vamos a seguir dando ejemplos, nos entendemos, ¿verdad? Ese precisamente es el primer punto de las posiciones de Calvino. Total depravation, depravación total, es que el hombre estaba en una condición que no tenía remedio. Usted y yo, antes de venir a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y por lo tanto no había nada que nosotros pudiéramos hacer por nosotros mismos. La ayuda tenía que venir de fuera, como vino en el caso de Lázaro. Y los que proponen el hipercalvinismo, como Harold Camping, que se hizo famoso por eso antes de morirse, y él usaba precisamente, yo lo he mencionado en varias ocasiones desde este mismo lugar, el ejemplo de Lázaro, diciendo, Lázaro, cuando Cristo dice, Lázaro, sal, Lázaro estaba muerto. Él no podía ni siquiera oír la voz de Cristo. Cristo tuvo que abrirle los oídos primero, revivir a Lázaro espiritualmente para que pudiera escuchar la voz de que saliera. Y entonces Lázaro, en otras palabras, cuando usted tuvo el privilegio y la bendición de venir a Cristo, no fue porque usted dijo, ay, yo obedecí, a diferencia de aquel que no obedeció, yo fui obediente y escuché la voz de Cristo. Es un disparate. Fue Cristo que lo resucitó y lo salvó y le quitó la venda de los ojos y lo capacitó a usted para poder aceptar el llamamiento de Él. Es por gracia. En segundo lugar, dice la Biblia que nosotros, aparte de que estábamos muertos, como si esto fuera poco, éramos desobedientes. ¿Alguno de ustedes fue desobediente cuando era hijo pequeño? ¿O alguno de ustedes ha tenido hijos desobedientes? No levante la mano. Por lo menos usted sabe lo que es un hijo desobediente, ¿verdad? Y dice la Biblia, en el pasaje que leímos, ustedes se conducían según el que gobierna las tinieblas. Oigan, aquí era que usted y yo le hacíamos caso. No era a Dios, era el que gobierna las tinieblas. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. A nosotros nos encanta criticar a la gente que se porta mal allá afuera y vive vidas desordenadas, pero usted y yo éramos igualitos. Éramos desobedientes. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Usted y yo, aparte de que estábamos muertos, éramos desobedientes, no queríamos saber nada de Dios, no queríamos obedecer a Dios. Y cuando vamos a la Biblia, nos encanta oír de que Adán y Eva fueron desobedientes, pero usted y yo estábamos representados con Adán y Eva cuando desobedecimos a Dios. Dios le dijo, pueden comer de todo y hacer de todo, pero no le pongan la mano a este árbol. Y de que Dios dio la vuelta, fueron y le pusieron la mano al árbol, porque así somos los desobedientes.
Usted y yo nos encanta criticar a Jonás porque desobedeció a Dios cuando le dijo vete a Nínive y se fue a Tarsis. Pero usted y yo estábamos en el barco con Jonás cuando nos decidimos desobedecer a Dios e irnos en otra dirección. Nos encanta criticar al pueblo de Israel porque desobedecieron a Moisés cuando subió al monte y bajó con los 10 mandamientos y los encontró entregados en lascivias, en concupiscencias y en idolatría. Y nos encanta, pero usted y yo estábamos representados en el pueblo cuando desobedecíamos a Dios, que decía no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así podemos hablar de Ananías y Zafira y de Saúl, que desobedeció a Dios cuando Dios le dijo no te toca a ti ofrecer sacrificios, le toca al sacerdote, y él desobedeció. Y nos encanta también hablar del hijo pródigo que desobedeció a sus padres. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y saben una cosa, la Biblia no menciona la mamá del hijo pródigo. Pero a mí me gusta creer que la mamá estaba en la casa y sufrió muchísimo cuando el hijo decidió irse de la casa. Porque esa es la desobediencia, dejar el hogar, dejar la tutela paternal, dejar el amor de los padres y los hermanos y los hijos para irnos a hacer lo que nos da nuestra regalada gana, vivir siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propio propósito, creyendo que somos libres cuando en realidad no somos más que esclavos de aquel que gobierna las tinieblas. De acuerdo a la Escritura. Y la Biblia usa una cantidad de ejemplos y sinónimos para referirse a esto, diciendo que estábamos muertos, que éramos esclavos, que estábamos ciegos, que éramos desobedientes. Y todas esas cosas apuntan hacia una condición donde nosotros estábamos irremediablemente perdidos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos fueron los que pecaron? En tercer lugar, por todas estas cosas, nosotros no merecíamos más que la justicia de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que era la justicia? ¿Qué cosa era la justicia? Recibir lo que uno se merece. Lo que usted y yo merecíamos era la condenación. Esa es la justicia. El pasaje que leímos en la traducción al lenguaje actual, lo quise poner en otra versión, dice: antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. El día que se nos ocurra a nosotros creer que nosotros merecíamos algo de Dios, recordemos que lo único que merecíamos era el castigo de Dios. Por nuestra desobediencia, por nuestra pecaminosidad, por nuestra ceguera espiritual, por estar corrompidos, putrefactos, por no haber nada bueno en nosotros. Porque no hay bueno, dice la Biblia, ni siquiera uno. El único bueno es Dios. Merecíamos la condenación. Merecíamos, si íbamos ante el tribunal de Dios, íbamos a ser encontrados culpables, guilty. Y merecíamos lo que recibieron Satanás y sus ángeles cuando se rebelaron contra Dios, condenación eterna. Esa es la mala noticia. ¿Quieren oír la buena ahora? ¿O no la quieren oír? Amén. ¿Qué fue lo que hizo entonces Dios con nosotros? Bueno, lo que da base a esta declaración, Dios aplicó su gracia sobre nosotros. Déjenme compartir con ustedes algo que encontré. Yo creo que vale la pena que lo compartamos en el día de hoy. Yo les hablé, creo que la semana pasada, acerca de William Wilberforce, que era amigo de John Newton, y que cuando él trató de oponerse, y lo hizo, acerca de la esclavitud, cuando él quiso que Inglaterra eliminara la esclavitud, porque él lo consideraba un acto antibíblico, inhumano, una violación a la ética humana. Ustedes recuerdan que yo les dije que él estuvo un momento deprimido, abatido, cansado, pensaba que
que su empresa, lo que él estaba tratando de hacer, no iba a tener ningún resultado. Y un día abrió la Biblia, ¿se acuerdan? Y en la Biblia se cayó un papelito que su amigo John Newton había escrito, donde le decía, si fuiste tú el que te metiste en este lío, para ponerlo en buen dominicano, te va a ir mal. Si tú fuiste el que te metiste en este lío, te va a ir mal. Tú no vas a poder con el enemigo, tú vas a terminar frustrado, vas a terminar cansado y va a ser un desastre. Pero si fue Dios que te puso, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así que sigue adelante, le dice, en el nombre del Todopoderoso. Bueno, eso fue en aquella ocasión. En una película llamada Amazing Grace, porque fue John Newton quien escribió el himno Amazing Grace. El libro se llama, la película Amazing Grace, The Chronicles of William Wilberforce. Sucede que un día, déjenme quitar la pantalla para que no se distraigan. Este muchacho vuelve donde su mentor, John Newton, para pedirle información, porque, por si tú no lo sabías, John Newton, antes de ser cristiano y ser un gran hombre de Dios, él era capitán de un barco negrero, capitán de uno de estos barcos que iba a África a buscar negros, muchachos jóvenes, para llevarlos y venderlos como esclavos en Inglaterra y el resto del mundo. Claro, él se convierte a Cristo, experimenta una transformación increíble y se convierte en uno de los grandes hombres de la historia del cristianismo. Cuando Wilberforce va donde él y le dice, yo necesito información sobre lo que tú hacías cuando tú eras capitán de estos barcos, la compañía para la que tú trabajabas, John Newton estaba en una situación espiritual tan delicada que él dijo, yo no puedo hablar de eso. Yo tengo 20,000 fantasmas que me persiguen todas las noches y no estoy preparado para eso. Pero ya al final, cuando ya Wilberforce va a terminar su trabajo y lograr que Inglaterra elimine la esclavitud, él vuelve donde John Newton. Y en esta ocasión, dice la historia, cerca del éxito de poner fin a la trata de esclavos, Wilberforce visita a Newton. Su vista, ahora desaparecida, Newton le dice a Wilberforce, debes usarlo, nombres, registros de barcos, puertos, personas, todo lo que recuerdo está aquí, y le entrega toda la información. Aunque mi memoria se está desvaneciendo, recuerdo dos cosas muy claramente. O sea, la memoria mía ya me traiciona, pero hay dos cosas que nunca se me van a olvidar. Soy un gran pecador y Cristo un gran Salvador. Si a usted se le olvida cualquier cosa, mi querido hermano, al final de sus días, recuerde que usted es un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Y por eso, tal vez, John Newton va a escribir Amazing Grace. Al final vamos a repetir la estrofa. Cuando Cristo aplicó su gracia sobre nosotros, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que Él nos dio vida. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aunque estábamos muertos de nuestro pecado. ¿Usted sabe lo que es CPR? Resucitación. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Estábamos tirados en el piso, no nos movíamos, no respirábamos, no veíamos, no podíamos hacer nada por nosotros. Y Cristo vino y nos dio CPR, primeros auxilios, y nosotros resucitamos y abrimos los ojos y pudimos respirar y volver a la vida por la gracia que Él aplicó sobre nosotros. Muertos en nuestros delitos y pecados, vivos en Cristo por su gracia. Lo segundo que hizo la gracia de Dios por nosotros es que nos dio un lugar de privilegio. Antes vivíamos ahí afuera como chivos sin ley, vivíamos esclavos del pecado, pertenecíamos a la ciudadanía del reino de las tinieblas, de donde dice la Biblia, Cristo nos trasladó, ¿se acuerdan? Nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en donde tenemos redención de pecados. Redención de pecado, redención por el perdón por su sangre derramada. You get the point. Versículo 7. Él nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos verdaderos la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Fue por gracia.
Fue para mostrar la gracia de Dios, no porque el muerto haya hecho nada por sí mismo. Nos compró, nosotros que antes no éramos hijos, nos hizo hijos. Antes que no éramos ciudadanos, nos hizo ciudadanos. Antes éramos ilegales, no tenemos papeles, ahora tenemos pasaporte y visa del reino de los cielos. Antes que no veíamos, dice la Biblia en el Nuevo Testamento que necesitábamos colirio para que no veíamos, ahora vemos. Estábamos perdidos, hemos sido hallados. Estábamos muertos, estamos vivos. Y ya, perseverancia de los santos, como habla John Calvin, nuestra salvación está garantizada y ya tenemos vida. El que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús, y ya está sentado con Cristo en el reino de los cielos. Porque Dios, ustedes me han escuchado decirlo muchas veces, vive en un presente perfecto, donde no hay pasado ni hay futuro. Eso es difícil de entender humanamente porque nosotros vivimos en dimensiones, ¿verdad? Pero además de eso, finalmente, lo más grande, lo más maravilloso que Dios hizo fue que nos resucitó con Cristo. Cuando Cristo murió, nuestros pecados fueron clavados en la cruz con Él. Los decretos, dice Pablo, que nos acusaban, todas las faltas, todos los pecados, todos los crímenes, todo aquello que nos separaba de Dios fue clavado en la cruz. Cuando Cristo resucita, nosotros resucitamos con Él. Y en unión con Cristo Jesús, Dios, dice los versículos 6 al 8, nos resucitó. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Pero esto no es algo que ustedes inventaron. Es un regalo de Dios. No por obras, para que a nadie se le suban los humos a la cabeza. Una buena traducción. Usted y yo, que habíamos estado muertos, como el caso famoso en el Nuevo Testamento de Lázaro, Cristo vino y con su voz amorosa y por su sacrificio expiatorio y por el plan que desde antes de la fundación del mundo el Padre habría preparado para darle a su Hijo sus ovejas, Él nos llamó a vida eterna, donde ya no habrá más muerte, dice la Escritura, donde ya no podremos volver a pasar de la condición en la que estamos, porque la Biblia es clara, que una vez que nosotros estamos en Cristo, estamos seguros en Él, porque quien garantiza la salvación no somos nosotros en nuestras obras, sino Cristo y por lo que Él pagó. Entonces, para terminar, recordemos, amados hermanos, que así como John Newton dijo, yo solamente recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Nosotros no podemos agregarle nada a la salvación, porque entonces no sería gracia. La salvación es algo que se recibe, es una gracia inmerecida. La justicia es recibir lo que merecíamos, pero gracia es recibir lo que no merecíamos. Y cuando se nos ofrece a nosotros recibir a Cristo como Salvador personal, recuerde que ni siquiera el hecho de usted decirle sí a Dios es algo que viene de usted. Es porque sus ojos espirituales y su entendimiento, que estaba entenebrecido, fue abierto por la voluntad de Dios. En el anuncio que pusimos en Facebook, pusimos allí un fragmento de lo que este hombre, Newton, llegó a decir una vez. No soy lo que debería ser, que imperfecto y deficiente. No soy lo que deseo ser, porque aborrezco lo malo y me aferraría a lo bueno. No soy lo que espero ser pronto, porque pronto dejaré la mortalidad y con la mortalidad todo pecado y toda imperfección. Sin embargo, aunque no soy lo que debería ser, ni lo que deseo ser, ni lo que espero ser, puedo decir verdaderamente no soy lo que fui, un esclavo del pecado y de Satanás, y de todo corazón puedo unirme al apóstol Pablo y reconocer que por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y el famoso himno, Amazing Grace en español, la primera estrofa dice, sublime gracia, John Newton, del Señor que a mí pecador salvó. Fui ciego,
mas hoy miro yo, perdido, y Él me amó. Nos ponemos de pie. Vamos a pedirle al grupo de alabanza que venga hasta aquí para que nos ayude, cantándole al Señor y diciéndole, gracias por tu gracia, oh Dios. Gracias por salvarme, gracias por buscarme, gracias por encontrarme. Alguien decía, nosotros nunca deberíamos decir, cuando yo busqué a Dios o cuando yo encontré a Cristo, como si Cristo estuviera perdido o como si usted estuviera buscando nada. Diga, cuando Dios me encontró a mí. Cuando Cristo me rescató, cuando Dios me buscó. Esa es la forma correcta de hablar. Porque todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Y todo es por gracia. Padre, bendito seas. Gracias por tu gracia, gracias por recordar estas doctrinas básicas en tu palabra que nos enseñan nuestra condición antes y después. Y qué bueno que la justicia de Cristo se aplique en nuestras vidas, que nuestros pecados, delitos y transgresiones fueron clavados en la cruz, que cuando Cristo murió nosotros morimos con Él y cuando resucitó hemos resucitado con Él para vida eterna. Bendito sea tu nombre, Padre. Y por supuesto, a ti y solo a ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús.